Y bien, dentro de la reforma de la salud, pues se ha reorganizado el Ministerio de Salud mismo, fuera de otras medidas importantes que se han dado y se van a dar, y lo que se ha creado es un viceministerio adicional, el de Salud Pública, y ha sido nombrado viceministro el doctor José del Carmen Sara. Y él ya era viceministro, el único viceministro que había, ahora es uno de dos, o más, que ha perdido la mitad de su poder. Doctor Sara, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Usted es el viceministro de Salud Pública, ¿y el otro viceministro quién es? Es el viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud. Y precisamente esta división de funciones tiene por objeto cautelar, digamos, dos elementos que tienen que ver con el cuidado de la salud de las personas. Sin duda, el que la población percibe con mucha más claridad, que es que los hospitales, los establecimientos tengan una atención de calidad, oportuna, y eso es lo que va a estar a cargo del Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, porque una de las estrategias que, digamos, se está impulsando en la reforma es ir avanzando en el tema de protección de la salud a través del aseguramiento público, pero también abriendo a otras posibilidades de aseguramiento, y esto debe ser cautelado por el Viceministerio de Salud, de Prestaciones y Aseguramiento en Salud. Sin embargo, hay, digamos, intervenciones sanitarias que son, digamos, indispensables para poder cautelar la salud de una población. Y son intervenciones sanitarias que ya no son sectoriales, ya no se hacen solo en los establecimientos de salud, se usan ciertamente los establecimientos para acciones de prevención y de detección temprana de enfermedades. Sin embargo, existe la necesidad de que intervengan otros sectores, ¿no?, para el abordaje de problemas de salud, que son precisamente los que son la agenda que los países deben, digamos, combatir, como la desnutrición, como las enfermedades transmisibles, como la propia tuberculosis, etcétera. Estos elementos que, siendo un rol indispensable del Ministerio de Salud, se encontraban subsumidos y a veces postergados por las demandas que obviamente ejercían la necesidad de resolver los problemas de atención de los servicios, digamos, asistenciales. No entiendo. Entonces, el viceministro o viceministerio de Salud Pública, ¿qué es lo que va a haber? No entiendo. El Viceministerio de Salud Pública va a tener a su cargo precisamente el digamos... la coordinación con otros sectores. La coordinación con otros sectores para lograr el logro de los objetivos sanitarios prioritarios. Por ejemplo, el combatir la desnutrición crónica, la reducción de la mortalidad materna, mortalidad infantil, etcétera, que son elementos que, si bien es cierto, tienen que ser conducidos por el Ministerio de Salud, pero requieren involucrar no solo a otros sectores, sino a otros niveles de gobierno. En el marco de la descentralización, esto exige un esfuerzo singular, y la medición de los resultados va a estar precisamente en la medición de ese logro de objetivos que aseguran el desarrollo de nuestro país, ¿no? Bueno, uno de los objetivos de la reforma es ampliar la cobertura del seguro integral de salud, ¿no es cierto? Sobre todo a las poblaciones de menor edad, y esto... en fin, esto es simple y llanamente más presupuesto. Es decir, ¿cuál es ¿en qué consiste cómo lo van a hacer? Efectivamente, uno de los elementos y es importante señalar, es la consecución de una política de Estado. Una de las pocas políticas que hemos podido mantener en el sector salud es el fortalecimiento de digamos, elemento que surgió del Acuerdo Nacional en el año 2002, que era de privilegiar la estrategia del aseguramiento, priorizando a la población más pobre para tratar de darles una protección. Los esfuerzos iniciales en el seguro escolar gratuito llegaba solamente a escolares, madres gestantes. Cada vez esto ha ido creciendo. Hoy el seguro integral de salud cubre a más de 12 millones de personas, y ya no solo sobre enfermedades frecuentes, infecciosas, sino también incluso enfermedades como el cáncer. ¿Cómo van a hacer para resolverse? Se supone que uno de los objetivos de la reforma también era fortalecer la atención primaria de la salud, es decir, la salud preventiva, evitar que las personas lleguen a los hospitales, en fin, fortalecer por lo tanto los niveles, los establecimientos más pequeños y alejados, por ejemplo. Eso, ¿cómo se relaciona con esto del SIS y, en fin, cómo se va a implementar? Justamente dentro de, por ejemplo, el marco de la reforma, de los primeros decretos legislativos que se aprobaron tenía que ver con la política remunerativa, que
un poco ha dado la vuelta a la lógica como se ha venido trabajando en el aspecto de remuneraciones, donde los profesionales y trabajadores de salud que trabajaban en hospitales o establecimientos de mayor magnitud eran mejor remunerados, mucho mejor remunerados que los que trabajaban en los puestos más alejados del país. Hoy todo esto se ha equilibrado y es por eso que la reforma remunerativa hoy no solamente ha equiparado las remuneraciones de los profesionales que trabajan en el interior del país, en las zonas más alejadas, en atención primaria precisamente, sino que ha generado la posibilidad de que accedan a bonificaciones que van a permitir en muchos casos lograr que un profesional que trabaja en un establecimiento alejado en atención primaria gane a veces el doble de lo que gana. Eso todavía no se ha aplicado. Esto ya está aplicado. En realidad ya en septiembre del año pasado se iniciaron las primeras digamos bonificaciones, por ejemplo para los puestos que se encontraban en zonas alejadas y de frontera, y para este año se está adicionando también bonificaciones para establecimientos que están en las zonas de riesgo, como por ejemplo en el BRAEM. Es decir... y este asunto que es muy interesante, de la libertad de elección y poder contratar a servicios privados, o por ejemplo los hospitales de la solidaridad, en fin, otras posibilidades para que aumentar la oferta y que los usuarios, los asegurados en el SIS, por ejemplo, pudieran asistir en fin, al establecimiento más cercano o más a mano o mejor que consiguiese. Eso ¿en qué estado está? Parte de los desafíos de la reforma es que el reconocer que no basta con dar protección de una cobertura, digamos, de aseguramiento que no pueda ser traducido en una atención efectiva. Y esto es un desafío para salud, pero obviamente también es un desafío para el seguro público, y en ambas instituciones esto se está trabajando, en ambas, y también en los otros, digamos, sectores donde existen mecanismos de protección en salud como las Fuerzas Armadas y policiales, mecanismos de articulación que permitan complementar los servicios de salud, de e-salud, Fuerzas Armadas, los establecimientos públicos de convenios salud, a través de convenios que todavía no se han firmado, que ya están firmados entre e-salud y el SIS a partir de mediados del año pasado, pero que en el marco de la reforma, hoy a través de un decreto legislativo, esto ya se ha prácticamente establecido como una acción que cuando hay oferta es una obligación. Y esto abre también las puertas de que se fortalezcan las redes con la incorporación de otros prestadores no públicos donde no haya oferta pública. Y es por eso que, digamos, la posibilidad de acceder a redes integradas donde establecimientos incluso privados o público-privados puedan, digamos, permitir que esta protección de cobertura económica que tienen los pobladores más pobres pueda verse traducida realmente en una atención. ¿Y qué es esto de las farmacias inclusivas que he leído? Una de los elementos que interesa fortalecer es que el producto de la atención pueda completarse obviamente con el recibir el tratamiento que el paciente necesita. Y esto, a través de las farmacias públicas, es el primer, digamos, medio por el cual eso se debe buscar lograr. Sin embargo, en muchos casos esto no ocurre y lo que se está planteando es el establecer una red de farmacias, cadenas privadas, que puedan otorgar la medicación, digamos, prescrita por los establecimientos públicos cuando ésta no esté presente. Esto asegura y garantiza una continuidad en el tratamiento. Eso está muy bien. Y eso también está sujeto a convenios, me imagino. También está sujeto a convenios. Que todavía no están dados. Efectivamente, esto sí está en proceso de reglamentación y esto va a permitir, digamos, un acercamiento y una garantía del servicio a la población asegurada. Bien, doctor José Carmen Zara, viceministro de Salud Pública, muchas gracias por su participación. Vamos a estar atentos cómo evoluciona la reforma de salud en sus distintos aspectos. Hemos tocado solamente una pequeña porción de todo de todos los aspectos de esta reforma. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Alfredo Bullard, abogado experto en temas de derecho de la libre competencia, para conversar acerca del conflicto suscitado a propósito de la supuesta concentración de los medios de prensa escrita.